Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Inmunología Clínica. Hoy vamos a hablar sobre la determinación de antígenos eritrocitarios. Para la determinación de estos antígenos eritrocitarios, vamos a empezar a hablar sobre los métodos de aglutinación. ¿Ya? El grupo sanguíneo lo determinamos por este tipo de métodos, no las pruebas rápidas, como ya habíamos hablado en los anteriores videos. Las reacciones de aglutinación. Ya estas reacciones de aglutinación consiste en el agrupamiento o unión de un antígeno con su anticuerpo. Entonces, vamos a observar en la reacción igual como una leche cortada, ¿ya? Que son la formación de las aglutinaciones por la unión o la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, recordamos un poco qué son los antígenos y qué son los anticuerpos. Los antígenos es toda sustancia extraña que ingresan de afuera hacia el organismo y tienen la capacidad de producir una reacción inmunológica. O sea, tienen la capacidad de activar al sistema inmunológico para que este sistema inmunológico sintetice lo que son los anticuerpos. Y estos anticuerpos son sintetizados por los linfocitos B en nuestro organismo y son considerados como la respuesta del cuerpo frente a la presencia de un antígeno, ¿ya? Los antígenos, si nosotros los llegamos a clasificar, los podemos clasificar como antígenos endógenos y exógenos. Los exógenos son todos aquellos antígenos que ingresan de afuera hacia adentro. Por ejemplo, puede ser una bacteria que ingresa de afuera hacia adentro. Puede ser un virus, un parásito, un hongo, cualquier sustancia química, ¿ya? Por ejemplo, si podemos utilizar un perfume, agarramos, nos echamos un perfume y hay una reacción alérgica. Entonces, esa sustancia, ese perfume, ya la sustancia química que tiene ese perfume puede entrar en contacto con una proteína de nuestro organismo y así producir una reacción alérgica. Pero solita es incapaz de producir una reacción inmunológica. Por ejemplo, también tenemos el caso de la picadura de las abejas, ¿ya? Su venenito de la abeja, si está solita, no produce nada, es inerte. Sin embargo, ella se va a llegar a unir a una proteína de nuestro organismo y ahí sí va a formar otro tipo de composición, va a cambiar su estructura química. Entonces, ahí sí va a tener la capacidad de producir una reacción inmunológica, ¿ya? Ahora, en cuanto a los antígenos endógenos, estos antígenos endógenos son propios de nuestro organismo, que nosotros lo tenemos en nuestro sistema. Y uno de ellos son los antígenos del grupo sanguíneo, antígenos eritrocitarios. Se dice que son antígenos eritrocitarios porque estos grupos sanguíneos, estas estructuras, se encuentran impregnados en la pared celular de los eritrocitos. Por eso denominamos antígenos eritrocitarios. ¿Ya? O tenemos otros antígenos también, por ejemplo, como la proteína C reactiva, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, nosotros tenemos también antígenos propios. La HCG, por ejemplo, es una hormona propia de nosotros, ¿no? En el test de embarazo ya lo habíamos visto en las pruebas inmunocromatográficas, que esta hormona se agarra y se eleva en casos de gestación, en casos de embarazo. Entonces, es un antígeno propio que lo tenemos en el organismo en mínimas concentraciones, que aumenta la concentración cuando hay la formación de un embrión, hay el implante de ese embrión, ¿ya? Entonces, no es algo dañino para nosotros, ¿ya? Pero con los reactivos lo llegamos a detectar. Entonces, dentro de los métodos de aglutinación tenemos una infinidad ya de determinaciones también que hacemos, al igual que las pruebas inmunocromatográficas. También las subdividimos en reacciones de aglutinación directas e indirectas. Podemos hacer la identificación ya sea de antígenos o anticuerpos. En el caso del grupo sanguíneo,
vamos a realizar ambas técnicas, ¿ya? Identificación de antígeno e identificación de anticuerpos. Entonces tenemos los métodos directos e indirectos. En el caso del test de embarazo en aglutinación, lo que hacemos es buscar el antígeno, la HCG, también en este caso serían cuantitativos. Dentro de estas reacciones de aglutinación tenemos métodos cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. ¿Ya? No es igual que en los test de embarazo, en las inmunocromatografías, que solamente eran técnicas cualitativas. Entonces acá, cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas. Las vamos a ir viendo por paso y vamos a ver los tipos de diluciones también que vamos a llegar a realizar. Acá en esta imagen tenemos los tipos de antígenos. ¿Ya? Si hablamos de la clasificación de los anticuerpos, nosotros tenemos 5 tipos de anticuerpos, que son de tipo IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Y también se clasifican por la forma que tienen, ¿ya? La IgG, por ejemplo, siempre va a estar suelta. Esta es una estructura de anticuerpos, ¿ya? Entonces, por eso se denomina monómera. Entonces, miren, la IgE también es una monómera. La IgD, al mismo tiempo, también es una monómera. Entonces, tenemos 3 anticuerpos monómeros, ¿ya? Eso no se vayan a olvidar que más adelante, igual vamos a estudiar los tipos de anticuerpos que se llegan a formar o sintetizan nuestro sistema inmunológico para llegar a unirse con los antígenos eritrocitarios. Entonces ustedes me van a contestar si son de tipo monómera o de tipo pentámera. Entonces acá, miren, la IgM siempre lleva esta estructura. Van a estar unidos 5 moléculas de anticuerpos, que son 1, 2, 3, 4 y 5, por un anillo. Ellos siempre van a estar unidos, ¿ya? Ellas trabajan siempre así en grupos, no como en el caso de la IgG, que va a estar sola. Entonces ellos son 5 hermanitos que jamás se van a separar, por eso se denominan pentámeras. Entonces siempre la inmunoglobulina. Estos anticuerpos también son denominados inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, si digo inmunoglobulina o los anticuerpos, o IgM, IgG, se refiere a lo mismo, ¿ya? Son glucoproteínas, o sea, son cadenas de glucoproteínas. Entonces, son sensibles a la temperatura. Se pueden llegar a destruir, ¿ya? Eso tenemos que tener muy en cuenta, igual que cualquier proteína. Después tenemos la de tipo IgA. Esta, la de tipo IgA, siempre van a estar unidas 2 moléculas o 2 estructuras de anticuerpos. Por eso se denominan dímeras, ¿ya? Entonces, esos son los 5 tipos de anticuerpos que tenemos. Cada molécula está constituido por 2 bracitos, ¿ya? Y sus piecitos, que es la fracción C o FAT, ¿ya? Entonces, esta fracción FAT o fracción C es la que se va a llegar a unir con el receptor específico de este anticuerpo. Sus brazos, ¿para qué tenemos los brazos? Para sujetar, para agarrar a los antígenos. Entonces, si cada anticuerpo tiene 2 bracitos, tiene la capacidad de unirse a 2 antígenos. Un antígeno en un brazo, el otro antígeno en el otro brazo. Pero puede que haya un antígeno así grandote aquí en medio y puede que la una molécula se una a un epítopo, ¿ya? Y el otro anticuerpo se una al otro epítopo del mismo antígeno, siempre y cuando esta también sea de tipo IgG, ¿no ves? Entonces, en un antígeno puede llegar a unirse no solo un anticuerpo, sino varios anticuerpos, ¿ya? Dependiendo a la ubicación del tipo de epítopo que tenga ese antígeno. Ya, entonces, aquí en esta imagen
Les decía, vamos a hacer la determinación de los anticuerpos eritrocitarios. Si hablamos de grupo sanguíneo, nosotros tenemos 8 tipos de grupos sanguíneos, ¿ya? Uno, que es el IgA, el grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O, y todos positivos. Pero también tenemos el otro grupo que es grupo A negativo, B negativo, AB negativo y el O negativo. Entonces tenemos 4 grupos positivos y 4 negativos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un eritrocito y en la membrana celular está unida los antígenos eritrocitarios de tipo A. Estos grupos sanguíneos se llegan a formar en la 6ª semana de gestación. O sea, eso quiere decir que si una mamá se llega a embarazar, a las 6 semanas de embarazo ya el bebé tiene definido qué grupo sanguíneo va a tener. Si va a heredar de la mamá o va a heredar del papá. ¿Ya? Entonces, acá en este otro caso tenemos los antígenos eritrocitarios anti-B. ¿Ya? Entonces está pegadito acá en la membrana celular del eritrocito los antígenos B. Los pacientes o las personas que tengan grupo sanguíneo AB, entonces tienen pegado un antígeno B, un antígeno A, B, A, antígeno B, antígeno A. Entonces tiene los 2 tipos de antígenos en su membrana celular. El grupo O no tiene antígenos A y tampoco tiene antígenos B. Entonces su membrana celular está libre de los antígenos, ¿ya? A eso se refiere. Por eso denominamos grupo 0. 0 significa que no tiene antígeno A, tampoco tiene antígeno B, ¿ya? En los reactivos, esto va a ser en la muestra. Para determinar grupo sanguíneo, nosotros requerimos sangre total con anticoagulante. Entonces, si en esta sangre total nosotros estamos buscando antígeno, es un método de aglutinación directo, porque vamos a hacer la identificación de antígenos. En el reactivo tenemos los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos de tipo anti-B. Los anti-B siempre van a ser pentámeras. Habíamos dicho que las pentámeras son de tipo IgM, ¿no ve? Los anti-A también van a ser de tipo pentámeras, ¿ya? Entonces son de tipo IgM. Eso quiere decir que los anticuerpos, ¿ya?, del sistema ABO siempre van a ser pentámeras. En este caso, este paciente que tiene los 2 tipos de antígenos no va a formar ningún tipo de anticuerpos, ni A ni B, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este paciente es grupo A y en su sistema inmunológico ha sintetizado anticuerpos anti-B. Entonces, estos anticuerpos son específicos para el antígeno B. Pero mi paciente no tiene antígeno B en su membrana celular, por ende, no se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. No va a haber reacción. En este otro caso, nuestro pacientito es de grupo B y su sistema inmunológico forma anticuerpos de tipo IgA. Entonces, estos anticuerpos son específicos para el antígeno A. Eso significa, ¿ya? Entonces, como el paciente no tiene en su membrana celular antígenos A, entonces también no se va a llegar a formar el complejo antígeno-anticuerpo. El tercer paciente tiene el antígeno A, antígeno B en su membrana celular, entonces no va a sintetizar su sistema inmunológico ningún tipo de anticuerpos. El paciente 4, que es el grupo O, no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, ya, en su membrana celular, entonces, sí, su sistema inmunológico va a llegar a sintetizar anticuerpos anti-A, o sea, contra el antígeno A, y también anticuerpos contra el antígeno B, pero no se llegan a unir porque mi paciente no tiene en su membrana ningún tipo de antígenos, ¿ya?
Y acá abajo tenemos las estructuras del anti-A, del anti-B y del antígeno AB. Acá tenemos la estructura de cada antígeno, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro eritrocito, ¿ya? Siempre en la membrana celular tiene una cadena de carbohidratos, ¿ya? Estos son moléculas de carbohidratos. Esta es la base que llega, que es la que va a dar origen a lo que es el grupo sanguíneo. Actualmente nosotros tenemos 32 tipos de grupos sanguíneos, ¿ya? Pero 32 tipos de sistemas de grupos sanguíneos. De los 32, los más importantes es el sistema ABO y el sistema RH. Es por eso que nosotros lo vamos a estudiar a estos dos sistemas. Los otros sistemas no es tan importante, pero en caso que haya una transfusión de sangre, ahí sí es muy importante porque puede ocasionar reacciones posttransfusionales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el sistema DAFI, el sistema Diego, el sistema MNS, el sistema Q, el sistema P, ¿ya? Entonces así sucesivamente se los han designado a medida que fueron ellos descubiertos. Sin embargo, este sistema ABO, ya el sistema ABO, por ejemplo, el sistema Diego se presenta solamente en personas con síndrome de Down, entonces por eso no se le da mucha importancia. Las personas que no tienen síndrome de Down no tienen el sistema Diego. El sistema DAFI, por ejemplo, el sistema DAFI se sintetiza igual en la membrana del eritrocito, pero resulta que hasta que el embrión nace, ese sistema DAFI, ¿ya? Se rompen las cadenitas. Tiene también así una cadena larga de carbohidratos, pero los enlaces son monovalentes. Entonces son sensibles y a medida que pasan los meses de gestación, se rompen esas cadenitas, esas uniones y desaparece todo ese sistema. Entonces por eso no se le da importancia mucho a los otros sistemas. Sin embargo, en este sistema ABO, las uniones de estos carbohidratos son divalentes, o sea, son fijos, no se pueden romper. Entonces, si a las 6 semanas de gestación se ha llegado a formar ya esta cadena de carbohidratos, se queda para toda su vida, ¿ya? Entonces, esta molécula de acá abajo, miren, si podemos apreciar en todos los eritrocitos, su base, la primera molécula que está unida a la membrana celular, es la ceramida, ¿ya? La base fundamental para que dé origen a los grupos sanguíneos es la ceramida, tenemos la glucosa, tenemos una molécula de galactosa, tenemos una molécula, ¿dónde está mi cursor? Después de la galactosa tenemos la acetilglucosamina, que es el triángulo verde, y finalmente otra molécula de galactosa. Para que mi paciente sea grupo A esta galactosa, se llega a unir, ¿ya? Una molécula de fucosa. Entonces, si hay la molécula de fucosa, ¿ya? Anticuerpos contra la fucosa, el sistema inmunológico no va a llegar a sintetizar. Por eso el paciente que es grupo O sintetiza anticuerpos anti-A y anti-B, pero no hay anti-O, ¿ya? Entonces, no llegamos a sintetizar anticuerpos contra la molécula de fucosa, que sería la última, y se llegaría a unir, ¿ya? Con esta molécula. El paciente que tiene grupo A, igual empieza con la ceramida, continúa con la glucosa, galactosa, acetilglucosamina, otra molécula de galactosa, una molécula de fucosa y a un lado le crece una molécula de acetilgalactosamina, ¿ya? Entonces el anticuerpo, ¿ya? Que es específico contra el grupo A, va a formar un anticuerpo contra esta molécula y es acá donde va a llegar a unirse, a esta altura, se llega a unir lo que es el anticuerpo. Entonces es un epítopo, ¿no ves? El anti-B, el grupo B, perdón, igual empieza por la ceramida, continúa con la glucosa, continúa con la galactosa,
acetilglucosamina, otra molécula de galactosa y otra molécula de galactosa más. ¿Ya? Entonces es muy diferente a lo que es el antígeno A, y a su lado siempre va a tener la molécula de fucosa. Y el anticuerpo específico contra el B se llega a unir en la última molécula, que sería la galactosa. Y el paciente que es el grupo AB tiene ambas estructuras en sus eritrocitos, ¿ya? Ahora, resulta que si este paciente, cualquiera de estos pacientes, agarran y tienen problema de presión arterial, el medicamento más utilizado actualmente ya es la metildopa, ¿no es? La alfa-metildopa. Este medicamento, la molécula de alfa-metildopa, tiene la capacidad de venir y unirse a estos antígenos eritrocitarios, ¿ya? Viene, se enamora de la molécula de la acetilgalactosamina, se une. Y al unirse aquí otra molécula, que la molécula de metildopa no es un anticuerpo, es una molécula del medicamento, se une a esta estructura, automáticamente esta estructura de antígeno A va a modificarse, ¿no ves? Porque va a llegar a unirse otra estructura añadiéndose ahí en la última. Entonces, al modificar esta estructura, automáticamente es una nueva molécula para nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico lo toma como una molécula nueva, dice, esto es extraño para nosotros. Por lo tanto, se activa el sistema inmunológico y empieza a sintetizar anticuerpos específicos contra la molécula nueva. ¿Y qué es lo que hacen los anticuerpos? Su función es opsonizar, ¿no es cierto?, para apoyar a la fagocitosis, para ayudar a la fagocitosis. Entonces viene y dice, esta es una estructura nueva, por lo tanto queremos destruirla. Tenemos que destruirla. Y se une el anticuerpo, activa los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Al querer destruir esta unión nueva, va a destruir toda nuestra cadena y va a destruir a nuestro eritrocito, dando origen a una anemia hemolítica por medicamento o anemia hemolítica autoinmune. Entonces, esa es una de las causas para que se origine la anemia hemolítica autoinmune. Más adelante vamos a ver lo que son las enfermedades autoinmunes. Lo mismo y el mismo riesgo corre el anti-B, ¿ya? Del grupo A y B, ambos tienen el mismo riesgo, o el grupo AB, pero no así el grupo O. Esa gran ventaja tienen los que son del grupo O, ¿ya? En cuanto al fundamento de la práctica, esta técnica, les decía, se basa en la reacción de aglutinación de los eritrocitos con el reactivo, o sea, la unión del antígeno que queda impregnado, que está presente en la membrana del eritrocito con los anticuerpos de nuestro reactivo. Entonces nosotros vamos a tener los eritrocitos, unimos con nuestros reactivos, donde están los anticuerpos, en nuestros eritrocitos están los antígenos. Como resultado vamos a tener lo que es la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Y aquí si pueden observar, miren, una manito de un anticuerpo está unido a un eritrocito y la otra manito al otro eritrocito. Entonces, así forman una red. Entonces, de esta forma nosotros macroscópicamente lo vemos lo que es la aglutinación. Hay casos donde se llegan a formar microaglutinaciones, que a simple vista parecen y no parecen aglutinación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observar al microscopio para confirmarlo. Entonces, en cuanto a los materiales que vamos a llegar a utilizar para realizar la tipificación sanguínea, 1, sangre total con EDTA. No nos olvidemos que en toma de muestra habíamos hablado de que los tubos Vacutainer con tapa lila traen anticoagulante, ¿ya? Y como anticoagulante traen el EDTA. Entonces, sangre total con anticoagulante, el kit de reactivo, si pueden apreciar, todos tienen el mismo número de lote, prohibido trabajar con un número de lote un reactivo y los otros que tengan 8 números de lote. Cuidado, ¿no ves? Después tenemos que utilizar lo que son las placas de vidrio para procesar
nuestro grupo sanguíneo, los agitadores automáticos, porque todas las reacciones necesitan agitación constante durante el tiempo de incubación, las micropipetas para medir el volumen de la muestra, el microscopio óptico para ver las microaglutinaciones, solución fisiológica en caso que tengamos que realizar el lavado de los eritrocitos y los tubos de hemólisis con EDTA, y también para hacer el método indirecto de grupo sanguíneo en tubo. Estos grupos sanguíneos no siempre se hacen en placas, también se pueden hacer en tubitos de hemólisis. En cuanto al procedimiento, primero obtenemos la muestra, ¿ya? Con EDTA, ¿ya? No lo centrifugamos, no hay necesidad de centrifugar, tenemos que mezclar bien nuestra muestrita, depositar 3 gotitas de muestra sobre el portaobjetos, ¿ya? En el portaobjeto tenemos que colocar 3 gotitas, uno al lado derecho, al medio y al lado izquierdo. Aquí en esta otra imagen les voy a explicar mejor, pero aquí está el procedimiento que se debe seguir, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos las plaquitas de vidrio, acá en nuestro portaobjeto, entonces colocamos 3 gotitas de muestra, ¿ya? 20 microlitros y 20 microlitros es la cantidad suficiente. Tienen que estar con una distancia. Por eso es preferible en materiales, en reconocimiento de materiales habíamos visto estas placas esmeriladas que son más adecuadas para los grupos sanguíneos, ¿no ves? Tienen más espacio. Entonces colocamos las 3 gotitas. Siempre, siempre, no se olviden, en forma ordenada tenemos que manejar lo que son los reactivos. Aquí en estos reactivos tenemos los anticuerpos, ¿ya? Y en la muestra tenemos los antígenos. Entonces, aquí por eso en el frasco dice anti-A, que son anticuerpos específicos contra los antígenos A. El amarillo, el anti-B, anticuerpos específicos contra el antígeno B. Y el último anti-RH, que son específicos contra el sistema RH. Una vez que colocamos las 3 gotitas, colocamos una gotita de cada reactivo, a la primera gota de la muestra, el reactivo azul, que es el anti-A, a la segunda gota el amarillo, que es el anti-B, y finalmente al anti-RH. Con un aplicador mezclamos cada uno de ellos, mezclamos y lo llevamos al agitador. Y si no tenemos un agitador, entonces agarramos el vidrio, el portaobjeto, y movemos constantemente, siempre evitando que se lleguen a mezclar un reactivo con el segundo, ¿ya? No se pueden llegar a mezclar ninguna de las 3 mezclas. Se llegan a mezclar 2 mezclas y está chao, tenemos que repetir, porque puede haber una falsa aglutinación y vamos a llegar a reportar falsos positivos, ¿ya? Entonces, tenemos que, por lo general, esperar 5 minutos. Entonces, el tiempo de incubación del grupo sanguíneo es 5 minutos, ¿ya? Y ese tiempo de incubación tenemos que estar constantemente agitando esta plaquita. ¿Por qué 5 minutos? Porque resulta que hay antígenos que tardan en unirse con el anticuerpo. ¿Ya? Entonces, y a los 5 minutos recién está empezando a observarse las aglutinaciones. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, los eritrocitos, ¿ya? Donde están llegándose a unir con los anticuerpos. ¿Ya? Entonces hay la unión antígeno-anticuerpo, la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Acá tenemos los eritrocitos, que son que tienen en su membrana los antígenos, ya los antígenos eritrocitarios, sus anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, por ejemplo, estos amarillos que estaban en el frasco amarillo, van a llegar a unirse con los antígenos B. Si el paciente tiene antígeno B, se llega a unir con su propio anticuerpo. Y formamos el complejo antígeno-anticuerpo y así se llega a formar lo que es una red, ¿ya? Son aglutinaciones. Aquí podemos apreciar, miren que son 3 eritrocitos que se han llegado a formar con el anticuerpo. Y este anticuerpo, miren, es de tipo IgM, es un pentámero. Aquí hay 6, sí, son 5 en realidad. Entonces hay la opción de que 5 eritrocitos lleguen a unirse en un anticuerpo, ¿ya? Y de esa manera podemos apreciar lo que es la aglutinación. Acá en esta imagen ya habíamos esperado los 5 minutos y hacemos la lectura.
Por ejemplo, en el primero, con el primer reactivo, no ha habido aglutinación. Si no hay aglutinación, quiere decir que este paciente no tiene antígenos A, ¿ya? Entonces, el anticuerpo anti-A no tuvo con quién unirse, por tanto, no se forma la aglutinación. En el segundo caso, el paciente tampoco tiene antígeno B, entonces el anticuerpo igual quedó libre, por eso no hay la formación de la aglutinación. En el tercer caso, el paciente no tiene antígeno anti-RH, por eso tampoco no se ha llegado a formar la aglutinación. Entonces, en ambos quedó totalmente homogéneo. No ha habido la formación del complejo antígeno-anticuerpo en ninguno de las tres muestras del paciente. ¿Ya? Entonces, por tanto, decimos 0. 0, no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, negativo, porque no tiene el antígeno RH. ¿Ya? Entonces, no es que sea O, ya por tanto utilizar 0, 0, entonces lo han interpretado como una O en lugar de decir 0. Pero eso significa que no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, y es negativo porque no tiene el antígeno RH. ¿Ya? Aquí en este otro caso, aquí ha habido aglutinación, quiere decir que los eritrocitos en su membrana celular tiene presente el antígeno A, por eso se ha unido con el anticuerpo anti-A. ¿Ya? Entonces, al unirse, aquí sí ha habido la formación del complejo antígeno-anticuerpo. En este otro caso, el paciente no tiene en su membrana celular, ya en sus eritrocitos, el antígeno B. Entonces, los anticuerpos anti-B han quedado libres. No se ha llegado a formar el complejo antígeno-anticuerpo. En este último caso, el paciente sí tiene antígenos RH. Entonces sí se llegó a unir con su propio anticuerpo, anticuerpos anti-RH. Por tanto, en esto también ha habido la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces decimos que el paciente es grupo A, porque contiene o tiene este paciente antígeno A, es positivo porque también tiene antígenos RH, ¿ya? En este otro caso, aquí está homogéneo, quiere decir que mi paciente no tiene antígenos A, por tanto, los anticuerpos anti-A han quedado libres, por eso está homogéneo, no se ha formado la aglutinación. En este otro caso, el paciente sí tiene antígenos B, porque hay aglutinación, ya se ha formado el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, eso quiere decir que los anticuerpos anti-B han encontrado ya los antígenos de tipo B. Y finalmente, acá significa que el paciente tiene también antígenos RH, porque los anticuerpos específicos contra el sistema RH buscó y se unió con su propio antígeno. Entonces también ha habido la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Por tanto, decimos que nuestro paciente es B, porque tiene antígeno B, positivo porque tiene el antígeno RH. Acá, en cuanto a la interpretación, el grupo sanguíneo es la técnica más sencilla que hay en laboratorio, ¿ya? Es la técnica más sencilla que nosotros vamos a llegar a observar y que llegamos a realizar. Pero así como es la más sencilla, es la más complicada también, es la más compleja, es la que más nos acarrea problemas, ¿ya? Y tenemos que tomar muy en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, acá también por la incompatibilidad de grupo sanguíneo nos puede dar origen a lo que es la eritroblastosis fetal. En el sistema, si hablamos nosotros del sistema RH, en el sistema RH también son antígenos que quedan impregnados en la pared del eritrocito, pero los anticuerpos que se llegan a formar contra este antígeno es de tipo IgG, o sea, son monómeras, ¿ya? Y los de tipo IgM son sistema ABO. Entonces, si la mamá es RH negativo, ella no puede llegar a sintetizar anticuerpos anti-RH, porque si no se uniría con su antígeno y destruye los eritrocitos, ¿no ves? Pero si la mamá se casó con su pareja que es RH negativo, hay la posibilidad, o positivo, perdón, y la mamá negativo, hay la posibilidad que el bebé sea positivo. En este caso, miren, el bebé es positivo, ¿ya? RH positivo. Entonces, la mamá, por el cordón umbilical, le pasa las defensas, sus anticuerpos, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tipos de defensas, ¿no? Entonces le pasa lo que es sus anticuerpos, y al pasar los anticuerpos al sistema inmunológico de la mamá dice, hey, le cuento que aquí hay un eritrocito con antígenos RH.
y para el sistema inmunológico de la mamá, eso es antígeno, eso es extraño al organismo de la mamá, porque la mamá no tiene antígenos RH. Por tanto, ¿qué hace? Este antígeno RH va a activar al sistema inmunológico de la mamá y la mamá empieza a sintetizar anticuerpos anti-RH. ¿Contra quién? Contra los eritrocitos del bebé. Como hay intercambio, ¿ya? De anticuerpos, hay intercambio así de eritrocitos de sangre. Miren en esta otra imagen qué es lo que pasa. Los eritrocitos del bebé se va hacia el torrente sanguíneo de la mamá. Entonces, acá es donde es desconocido. Entonces se activa este sistema inmunológico y ¿qué es lo que va a hacer? Los anticuerpos anti-RH se unen aquí a los eritrocitos positivos y lo destruye. ¿Y qué es lo que dice? Como es tan inteligente el sistema inmunológico, agarra y dice, por aquí, por este canal entrando, vamos a encontrar más eritrocitos anti-RH. Entonces, los anticuerpos ingresan y destruyen a los eritrocitos del bebé. Entonces, a eso se denomina eritroblastosis fetal. El bebé puede perder la vida. En el primer embarazo no pasa nada. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la mamá se pone en contacto con este antígeno. Entonces, nace el bebé, entonces la mamá queda inmunizada. Tiene anticuerpos específicos contra estos eritrocitos positivos. Para el segundo embarazo, ahí sí, no pasa de los 2 meses, 3 meses el embrión. Entonces, hay un aborto espontáneo, ¿ya? Para evitar eso, tenemos las famosas vacunas. Si en el primer embarazo sucediera esto, nace el bebé, la mamá tiene 72 horas para colocarse las famosas vacunas, pero no son en realidad vacunas, sino son concentrados de anticuerpos. ¿Ya? Estos anticuerpos que se le va a pinchar a la mamá son específicos contra los anticuerpos anti-RH. ¿Qué quiere decir eso? Que el anticuerpo que va a entrar al cuerpo lo va a destruir a todos esos anticuerpos que se han formado a causa de este intercambio de eritrocitos. Entonces la mamá otra vez va a quedar limpiecita, sin anticuerpos anti-RH positivo. Y así, en el segundo embarazo, también va a tener, va a poder tener a su bebé. No va a haber ningún problema, no va a haber riesgo en el embrión, ¿ya? Entonces, como les digo, lo que es grupo sanguíneo es muy importante, no es solamente para ver qué grupo sanguíneo tiene el paciente, sino también nos va a ayudar a darnos pautas sobre la herencia genética, sobre las pruebas de paternidad, ¿ya? Porque si el papá es positivo, perdón, A, y el papá, la mamá es A, entonces ¿de dónde va a salir los hijos O, no es? Ahora, en cuanto a lo que es la herencia genética de los grupos, ya les decía, los alelos, cada grupo sanguíneo tienen alelos, ¿ya? Y tienen 2 alelos, un recesivo y un dominante. El grupo A y el grupo B siempre van a ser dominantes sobre el O, ¿ya? Eso quiere decir que si un papá es O y la mamá, perdón, es B y la mamá es O, entonces se van a, y su recesivo de él es O, hay probabilidades que de 4 hijos, 1 salga O y 3 salgan B, ¿ya? Entonces si la mamá es O, perdón, si la mamá es A y el papá es B, los hijos van a ser AB, todos AB, ¿ya? No pueden ser, o puede haber menos probabilidad que salga un O. Este A y el A y el B son codominantes, ¿ya? Entre ellos no se dominan. Entonces, por eso los niños salen AB. Sin embargo, si es B y O, entonces el B o el A son dominantes sobre el O, como que lo hacen desaparecer a lo que son los hijos O. Hay mayor probabilidad que salgan B o que salgan A, ¿ya? Entonces eso ya es la herencia genética. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al grupo sanguíneo? Hola.